Bueno, hola a todos y a todas. En este vídeo tenemos que hacer un repaso breve, conciso, de trigonometría. ¿Y por qué? Pues porque es imprescindible en navegación astronómica para resolver los triángulos esféricos, y también cuando nos valgamos del cálculo de la derrota loxodrómica para obtener nuestra situación estimada, que es el punto de partida para el cálculo de navegación astronómica propiamente dicho, para resolver el triángulo de altura, pues también necesitaremos trigonometría elemental en este caso. Primero haré un repaso de trigonometría plana, de triángulos en un plano, y luego extenderemos un poco las ideas a la resolución de triángulos esféricos, a lo que llamamos trigonometría esférica. Vale, pues a ver, pongámonos en situación. A ver, voy a dibujar un triángulo general. Vale, esto es un triángulo general. Triángulo general en el plano entonces ya sabemos que los elementos de un triángulo pues son A, los vértices. Podemos empezar a poner letras por donde queramos. C, mayúsculas, esos son los vértices, los puntos en los que se intersecan dos lados. Estos son los lados. Y una manera estándar de notar los lados pues son con letras minúsculas, con la misma letra que el vértice opuesto, pero en minúscula. Si este es el vértice A mayúscula, pues este será el lado A minúscula. Si este es el vértice C, este lado enfrentado será el C minúscula. Si este es el vértice B, este lado enfrentado a B, pues será el lado denotaremos con B minúscula. Es un convenio estándar para denotar los elementos del triángulo. Bueno, entonces los ángulos, voy a utilizar letras griegas. El ángulo que forman los lados B y C de vértice A, pues le vamos a llamar alfa, alfa de A. Alfa es la letra griega que digamos que corresponde con la letra latina A, ¿no? Este sería el ángulo beta, la letra griega beta se corresponde con la B latina, y este sería el ángulo gamma, correspondiéndose con la C. Alfa, beta y gamma. Bueno, también podríamos denominarlos de otra manera, que es lo mismo decir alfa que CAB, que el ángulo CAB. Es lo mismo decir beta que el ángulo girando en el sentido de las agujas del reloj, ¿veis? ABC. Este sombrerito indica ángulo. Y es lo mismo gamma que B. Siempre dejamos en medio el vértice. En medio el vértice, ¿vale? En medio el vértice. En medio el vértice. Bueno, pues este sería el ángulo. Son ángulos internos del triángulo BCA. Bueno, como queráis. Yo creo que es más cómodo utilizar la notación alfa, beta y gamma. Bien, las fórmulas de trigonometría básica se refieren a triángulos rectángulos, que como sabéis, uno de los ángulos es de 90 grados. Un ángulo recto. ¿Vale? Bueno, pues ponemos aquí, por ejemplo, podemos poner las letras como queramos, ¿eh? Normalmente, si empezamos por este vértice,
las letras consecutivas son B y C, si este le denominamos A. Entonces este es el cateto. Estos se llaman catetos en los triángulos rectángulos. Y esto se llama hipotenusa. Se llaman rectángulos porque hay un ángulo recto. Porque hay un ángulo recto, ¿vale? Este es el lado A, este será el lado C, ¿no? Según este convenio de denominación, y este es el lado B. Entonces, en los triángulos rectángulos se cumple el teorema de Pitágoras. Solo en los triángulos rectángulos, ¿vale? No en un triángulo general, que dice que la hipotenusa B, en este caso le hemos llamado B al cuadrado. El cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Vale. Bueno, pero además, si este es el ángulo alfa, este es el ángulo beta, que es de 90 grados, y este es el ángulo gamma, se cumplen unas relaciones que ahora veremos, que se llaman razones trigonométricas. Es la definición de las razones trigonométricas, que nos dicen lo siguiente. Las básicas son el seno, el coseno y la tangente. Se abrevian así: seno, coseno y tangente. Bueno, pues si nos ponemos como mirando desde ahí, ¿no? En el vértice A, desde el vértice A, esto representa un ojo, pues el seno de alfa es igual a ¿qué? Pues a la longitud del cateto opuesto, que es A partido por la hipotenusa. El coseno de alfa es el cateto contiguo, por definición, ¿eh? Ahora justificaré esto un poquito, para que se entienda. Es C partido por la hipotenusa B, y la tangente de alfa pues se define como el seno, el cociente entre el seno y el coseno, y por lo tanto se define así, ¿eh? Es igual a partido por B partido por C partido por B, pues esto es A partido por C. Es decir, la longitud del cateto opuesto partido por la longitud del cateto contiguo. Si en lugar de fijarnos en el partir del vértice A, pues miramos desde el vértice pongamos que C, ¿no? Ponemos aquí observamos aquí desde C, entonces el seno de gamma, de su ángulo, es el cateto opuesto, ahora es C, partido por la hipotenusa. El coseno de gamma, pues ahora es el cateto contiguo, es A partido por B, y la tangente, por la definición que he dado antes, que también vale para esta otra, ¿verdad? Pues es A partido por B, dividido entre, A partido por B, C partido por B, es el seno, A partido por B, pues se cancelan las B's y nos queda C partido por A. Justo el inverso de la tangente de alfa. Es decir, esto es, como es el inverso, en lugar de estar la A en el numerador, está en el denominador, pues es 1 partido por la tangente de alfa. Bueno, estas son las razones trigonométricas básicas. Voy a justificarlas un poquito y ahora explicaré algo más sobre estas razones trigonométricas. Paso a la siguiente página. Y vamos a hacer un pequeño dibujito, donde tendremos vamos a dibujar una circunferencia. A ver si ves. Dibujar una circunferencia. Aquí, centrada aquí.
circunferencia, ¿vale? Este es el centro de la circunferencia. Y ahora voy a dibujar unos ejes de coordenadas. Pasen por el centro. Vemos que este es el eje de ordenadas. Vamos a llamarle Y, por ejemplo, y este es el eje de abscisas, que le vamos a llamar X. Bueno, ahora imaginad que tenemos un triángulo rectángulo. Tal como este. Triángulo rectángulo. Y aquí tenemos también otro triángulo rectángulo. Dentro de la circunferencia, no sé si lo veis. Se ve bien así, ¿vale? Este también es un ángulo recto. Y si os fijáis, el centro O, pues aquí tenemos, vamos a llamarle al centro A. Me gusta más llamarle A. Podemos llamarle como queramos, ¿eh? Pues si este es el vértice B y este es el vértice C del triángulo grande, ABC, triángulo rectángulo, ¿eh? Estamos hablando de triángulos rectángulos. Este sería, pues este vértice, este triángulo rectángulo es más pequeñito, ¿verdad? Por lo tanto, como le hemos llamado B a este, pues le podemos llamar B' a este, y como le hemos llamado a este punto C, a este otro le podemos llamar C', ¿vale? Bien. ¿De dónde salen las razones trigonométricas? Bueno, pues intentaré explicarlo ahora. Este es el ángulo, vamos a llamarle alfa. ¿Vale? Los ángulos en trigonometría siempre se miden desde el semieje positivo X. Ya sabéis que del origen a la derecha tenemos cosas positivas, hacia la izquierda tenemos cosas negativas, del origen de coordenadas en el semieje superior ponemos cosas positivas y en el semieje inferior ponemos cosas negativas. Entonces fijaros que en este caso estas magnitudes B', C', estos segmentos y AC' son positivas, ¿no? Porque están en el semieje de ordenadas positivo y en el semieje de abscisas, en las X, positivas. Bueno, pues siempre se miden los ángulos girando desde el semieje positivo de abscisas en el sentido antihorario. ¿Vale? Se mide así. Y los ángulos medidos así son positivos. Si giramos en el sentido contrario, son negativos. Bueno, este es un convenio matemático que cuando trabajemos con los cuadrantes náuticos es justo al revés. Pero bueno, ya iremos viendo. Vale, entonces, acordaros del teorema de Tales. ¿Qué dice el teorema de Tales? Teorema de Tales. Es el teorema muy básico que hace referencia a triángulos semejantes, Tales de Mileto. ¿Vale? Es el triángulo ABC, el grande, es semejante al triángulo AB'C'. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, si lo recordáis, los ángulos de los triángulos semejantes son iguales. Es decir, este ángulo es el mismo para los dos triángulos, para el pequeño y para el grande, alfa. Y este otro, pues también es igual en los dos triángulos, el verde. Y por supuesto, el ángulo recto pues es el mismo en los dos triángulos también, ¿no? Vale. Entonces, los ángulos homólogos son iguales y los lados correspondientes son proporcionales. Es decir, BC es proporcional, vamos a ponerlo así, a B'C'. Y AB, que es la hipotenusa del triángulo grande, es proporcional a
B', ¿vale? Y AC pues es proporcional a AC'. Son proporcionales. ¿Y de qué maneras, cómo expresamos esa proporcionalidad? Bien, pues podemos decir que BC, el cociente entre BC y su homólogo B'C', es la razón de semejanza, la razón de proporcionalidad, y esta razón tiene que ser igual al cociente de AB y AB'. ¿Vale? Esta es la razón de proporcionalidad o de semejanza. Proporcionalidad. También podemos decir que AC, la cociente entre AC y AC', pues es igual al cociente entre AB y AB'. Bien, pues ahora, fijémonos, también esto es la razón de proporcionalidad, es la misma. Estas dos cosas son los que nos va a proporcionar la definición del seno y del coseno, como veremos a continuación. Bien, a ver, si en esta circunferencia que hemos puesto aquí es una circunferencia de radio arbitrario que consideramos igual a la unidad. Entonces, como lo consideramos igual a la unidad, AB' es 1, es igual a 1. Es decir, podemos decir por definición, esto es la unidad, la que sea. No depende de la radiounidad, no depende de las unidades de medida que utilicemos. Pueden ser metros, centímetros, kilómetros, lo que sea. Es nuestra radiounidad. Entonces, fijaros que de 1 y de 2, de 1 podemos decir que BC, esa longitud, es igual a AB, la longitud del segmento AB, por B'C'. Y de 2, pues podemos decir que AC, la longitud del segmento AC, como esto está multiplicando, ¿verdad? Como esto está dividiendo, AC', pues pasa multiplicando, ¿eh? Por lo tanto nos queda AB por AC'. Vale. Ahora, imaginémonos que nos hemos puesto a hacer medidas, así como lo hacían los antiguos, con una especie de astrolabio y una plomada por aquí, graduaban los ejes, el semieje positivo y el semieje negativo, y se dedicaban a medir las longitudes, variando el ángulo, de estos catetos del triángulo pequeño. Iban variando el ángulo y iban midiendo B'C' y AC'. Eso para cada ángulo, ¿vale? Es como hacer una tabla alfa, aquí ponían B'C' y aquí AC', como haciendo una tabla, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el ángulo de 30 grados, bueno, pues colocaban esto. Ahora, haced una abstracción y el triángulo grande, imaginad que no exista, movemos esto es una especie de alidada, ¿no? La movemos, la plomada va hacia abajo y la intersección de la plomada con los ejes nos da el valor de estos segmentos. Bueno, pues esto valdría 0,5 y esto pues lo que sea, ¿no? Lo medimos y hacemos una tabulación, una tabla para cada ángulo, pues vamos midiendo lo que nos da el astrolabio y compilamos un libro de tablas trigonométricas. Bueno, en realidad hoy en día esto no se hace así, ahora lo comentaré dentro de un momento, y lo importante es que B'C', a esto le llamamos seno del ángulo alfa, y a AC', coseno del ángulo alfa. Por lo tanto, si esto es
el seno del ángulo alfa, y esto es el coseno del ángulo alfa. No hace hoy en día no se hace así, midiendo con una especie de astrolabio. Se hace desarrollando en series de potencias las funciones trigonométricas seno y coseno, y la calculadora científica básica, cada vez que pulsamos la tecla seno de algo, hace toda esta operación que ya la tiene preprogramada en su circuitería, y nos da lo que nos daría la consulta a esas tablas trigonométricas que se usaron hasta bien entrado el siglo XX. Yo cuando estudiaba las llegué a usar, no había calculadoras científicas. Bueno, pues, ¿qué es lo que nos da eso? Bueno, si lo ponemos al revés, tenéis aquí una fórmula para determinar el cateto vertical del triángulo ABC. Entonces, y el cateto contiguo al ángulo alfa del triángulo ABC. Sabiendo, eso sí, tenemos que saber la longitud de la hipotenusa, ¿vale? AB. Voy a poner un ejemplo. Entonces, esto nos lo da la calculadora. El astrolabio, entre comillas, ¿no?, de medida de esto que llamamos razones trigonométricas básicas. Calculadora. Y, ejemplo. Vamos a ver. Pongamos un ejemplo. Tenemos aquí un triángulo, un rectángulo, desde luego. No ponemos las letras. Podéis empezar con la letra que queráis, ¿eh? Y imaginad, vamos a resolviendo un triángulo rectángulo con la trigonometría básica. Vale, vamos a suponer que este ángulo es de 30 grados y que, claro, si este es de 30, pues naturalmente este ha de ser el complemento, fijaros que beta más 30 más 90, que es este ángulo recto, tiene que ser igual a 180, ¿no?, por lo que hemos dicho antes. Por lo tanto, beta es 180 grados menos 90 menos 30. Esto es 90 menos 30 grados, pues es el complemento, 60 grados. El complemento a 30, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos como dato, pues, por ejemplo, la hipotenusa AB igual a 2 metros, esta longitud son 2 metros, y queremos saber cuánto mide BC y cuánto mide AC, bueno, pues hacemos lo siguiente, aplicamos las razones trigonométricas, ¿no? El seno de 30, ¿a qué será igual? De 30 grados. Estamos mirando desde aquí, pues es el cateto opuesto es BC partido por la hipotenusa AB, que son 2 metros. Esto lo sabemos de la calculadora, o el astrolabio, entre comillas, de medida de las razones. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Pues que BC es este 2 que está dividiendo, lo pasamos multiplicando, y multiplicando a lo que nos dé el seno de 30 grados. El seno de 30 grados, y os avanzo que es igual a 0,5, pero para que veáis cómo se manipula la calculadora, cómo se maneja la calculadora, pues ahí tenéis, hemos dicho que era 2, queremos calcular 2 por el seno de 30 grados, ¿no? Pues para hacer esto hacemos 2. Bueno, primero mirad que esté en grados sexagesimales. Tenéis que pulsar el 3 porque podría estar configurada la calculadora para trabajar en radianes, y nosotros en navegación astronómica no trabajamos con radianes, a no ser que tengamos alguna manía particular, ¿no? Entonces, para ver si todo está bien,
el seno de 90 nos tiene que dar 1. Ahora lo comentaré también. Ponemos seno de 90, cerramos paréntesis, pulsamos el igual y efectivamente nos da 1. Vale, borramos la pantalla. Entonces tenemos que hacer esta operación 2 veces por el seno de 30. Y pulsamos el igual y nos da 1. El seno de 30 es el 0,5. Normalmente las razones trigonométricas se dan con 4 cifras decimales. No podemos dar, en este caso que es la mitad de 1, pues podríamos poner 0,5. Pero normalmente se dan, aunque ponga los 3 ceros, quiere decir que estoy utilizando siempre en los cálculos trigonométricos, una precisión mínima de 4 cifras decimales. ¿Vale? Ya habéis visto cómo se hace, ¿no? Entonces vamos con la calculadora. Volvemos otra vez aquí y esto nos da pues 1. Si son 2 metros, pues esto sería 1 metro. ¿Cómo podríamos calcular ahora AC? Bueno, pues AC, como es el cateto contiguo al ángulo de 30 grados, pues eso se corresponde con la definición del coseno. Y esto es AC partido por la AB, y AB es 2, que es el dato. Y entonces tenemos que AC es 2 por el coseno de 30 grados. Nos vamos a la calculadora. Ponemos AC igual a 2 por el coseno de 30 grados. Vale, pues aquí borramos, ponemos 2 por coseno de 30 grados. Ya pone el paréntesis, si os fijáis, la calculadora, lo cerramos y pulsamos el igual. Y nos da raíz de 3. Bueno, esto está en forma exacta, pero para pasar a decimal, a la expresión decimal, esa tecla que pone SD, pues la pulsamos y fijaros que nos da muchos decimales. Pues aproximamos a la cuarta cifra decimal por redondeo. 173, para presentarlo, digo, 2, 0, pero como después del 0 hay un 5, si hay un 5 pasa del 5, esa última cifra decimal la aumentamos en 1 y nos da 17321. Nos daría eso, 1,73. Pero como se supone que esto está en metros, pues podríamos aproximar más y poner 1,7 o 1,7. Con esta precisión ya nos basta, ¿no? A ver, aproximadamente 1,7 metros. Si queréis, 1 metro, 1,7, hemos dicho 7321. Pues si queréis, 1 metro, 7 decímetros, 3 centímetros y 2 milímetros, si queréis, ¿no? Pero bueno, eso ya estaría bien. ¿Y la tangente? Bueno, pues la tangente de 30 grados, con la tangente podríamos determinar resolver, este no es el caso, pero si quisiésemos determinar la tangente de 30 grados, aprovechando que tenemos la calculadora, aquí no nos sirve para nada, porque ya tenemos el problema resuelto. Nos vamos a la calculadora y, por ejemplo, si queremos la tangente de 30, por curiosidad, ¿no? Para hacer como una pequeña práctica con la calculadora, pues nos daría tangente, ahí tenemos la tangente en blanco, tangente de 30, cerramos el paréntesis y nos da raíz de 3 partido por 3, queremos la expresión decimal, y es 0,5773. 774, porque hay un 5 después del 3, 0,5774 aproximadamente, a la cuarta cifra decimal. ¿Vale? Bien. Bueno, más cosas que quería decir. Si me voy hacia la izquierda, algunas cosas importantes que hay que decir sobre las razones trigonométricas básicas es lo siguiente. A ver.
Daros cuenta de que antes yo he dibujado la circunferencia de referencia. En esa circunferencia de referencia he dibujado unos ejes de coordenadas. A esta circunferencia de referencia de radio arbitrario igual a la unidad la llamamos circunferencia trigonométrica. Bueno, pues si ponemos un punto, por ejemplo, aquí, una vez ponemos el punto sobre la circunferencia, ya tenemos el ángulo que corresponde a la circunferencia. Lo podríamos medir, ¿eh? Este ángulo, vamos a llamarle alfa, delimita este triángulo pequeñito que antes he dibujado, un cateto opuesto y un cateto contiguo. A esto le llamamos, recordad, seno de alfa, y a esto le llamamos coseno de alfa. Bueno, como el radio de esta circunferencia, el radio es por definición la unidad de longitud, pues está claro que el seno y el coseno no pueden, en valor absoluto, quitando el signo o omitiendo el signo, más o menos que puedan tener, no pueden ser mayores que la unidad, ¿no? Están aquí enjaulados en esta circunferencia de radio igual a 1. Ahora, como ya he dicho que si este es el centro a la derecha, del centro a la derecha ponemos cosas positivas, el eje de las X, del centro a la izquierda cosas negativas, en el semieje vertical del centro hacia arriba, es el eje de las Y, ponemos las cantidades positivas, y del centro hacia abajo las negativas. Pues fijaros que si ponemos, por ejemplo, un punto tal como aquí, entonces, en este caso, voy a moverlo como aquí, en este caso, el seno es negativo, porque está en la parte negativa del eje de las Y. Y el coseno también es negativo, porque está en la parte negativa del eje de las Y. ¿Vale? En cambio, para este otro ángulo, el seno es positivo y el coseno es positivo también. Vale, es un ejemplo, ¿eh? Es decir, lo que quiero decir es que tanto el seno como el coseno de un ángulo alfa, cualquiera, aquí, por cierto, el ángulo alfa sería este, midiendo desde ahí. Este sería el ángulo alfa. Bueno, pues tanto el seno como el coseno no pueden ser más grandes de 1 o iguales a 1 y más pequeños que menos 1. Y el coseno lo mismo. ¿Vale? No puede ser ni más grande que 1 ni más pequeño que menos 1. ¿Y la tangente? ¿Qué representa la tangente en la circunferencia trigonométrica? Vale, pues la tangente, voy a borrar esto ahora, permitidme que borre el dibujo que he hecho antes. Voy a volver a dibujarlo. La circunferencia trigonométrica, los ejes, el centro de la circunferencia trigonométrica. Este es el eje de ordenadas, o eje de las Y, normalmente lo llamamos Y, y este es el eje de abscisas. Bien, pues si ponemos un punto ahí, en la circunferencia, tal como este, aquí tenemos, digamos, el radio vector que apunta a ese punto, o la alidada, entre comillas, si la queréis llamar alidada. Tenemos el ángulo alfa. Siempre giramos desde el semieje del abscisas positivo, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces le damos signo positivo. Si girásemos en el sentido negativo a las agujas del reloj, le daríamos signo negativo.
Entonces este ángulo también lo podríamos medir así, girando en el sentido contrario. Pero entonces este ángulo sería negativo cuando este es positivo, ¿eh? por convenio. Por convenio. Bueno, pues dejando de lado eso de los signos, para no enmascarar el dibujito, este triángulo que se forma ahí dentro, con estos segmentos que intersecan los ejes, pues ya sabemos, esto es el seno y esto es el coseno, ¿verdad? Como hemos dicho. Bueno, pues la recta tangente es una recta que si estamos en este cuadrante, la hacemos tangente a este punto, a este que podemos llamar polo, a este punto de ahí. Esto es una recta tangente a este punto de ahí. Vamos a llamarle M, por ejemplo. Este punto. Pues es la recta tangente a este punto, a M, porque estamos en el cuadrante 1. Recta tangente, pues la razón tangente toma el nombre de esta recta tangente. ¿Y qué es la recta tangente? Pues si prolongamos el radio vector que delimita el punto en cuestión, punto P, ahí se forma otro puntito P, ¿eh? Y este puntito P, podríamos llamarle P', hace que la recta tangente, la razón tangente, por definición, sea este segmento. Este segmento, la longitud de este segmento MP', que es la tangente, por definición. Es la interpretación geométrica de la tangente. Entonces, este segmento MP' es lo que llamamos tangente del ángulo alfa. Y ya sabemos que la tangente, lo hemos dicho antes, por definición, pues es el seno de alfa partido por el coseno de alfa. Ahora bien, decíamos, ¿qué limitación tiene la tangente? ¿Qué acotación tiene? Pues bueno, si el punto P lo ponemos ahí, daros cuenta de una cosa, que este es el radio vector que apunta al punto P, y esto si prolongamos continúa hacia arriba, por lo tanto la tangente puede ser mayor que 1, puede ser incluso hasta infinito, ¿eh? Si lo ponemos el punto P aquí, la tangente se nos va a lo que llamamos infinito, y si lo ponemos aquí abajo, hasta menos infinito. Por lo tanto, la tangente de alfa es menor que más infinito, ya no está limitada entre menos 1 y 1, y mayor que menos infinito siempre. ¿Vale? Bueno, hay unas razones trigonométricas, por cierto, que vienen de estas básicas. Estas son las razones básicas, trigonométricas básicas. Hay unas que son ya extendidas, que son la secante. Secante se representa así, y por definición es el inverso del coseno. La cosecante, también es otra de estas, es por definición el inverso del seno. Y la cotangente, que la vamos a usar en navegación astronómica, es por definición el inverso de la tangente. ¿Vale? Estas son las básicas y estas son extendidas. También hay que decir otra cosa. Acordaros que en la circunferencia trigonométrica el radio, por definición, es la unidad. ¿Vale? Esto es 1. Ahora acordaros del teorema de Pitágoras.
cualquiera que sea el ángulo, como la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado, pues tiene que cumplirse que 1 al cuadrado sea igual al seno al cuadrado, lo representamos así, el seno al cuadrado, más el coseno al cuadrado de alfa, lo representamos así. Y entonces 1 al cuadrado es 1, por lo tanto 1 siempre es el seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa. Esta relación de igualdad se llama, como esto es válido para todo valor de alfa, se llama identidad, ¿eh? Y es una identidad fundamental de la trigonometría. La llamamos así, identidad fundamental de la trigonometría. Es útil porque si sabemos el valor del seno, podemos conocer el valor del coseno despejándolo de ahí. Bueno, y para hacer muchas otras cosas. También me gustaría decir, esto es la tangente, tangente del ángulo. Es la razón tangente de un ángulo. También me gustaría decir que voy a pasar aquí en la siguiente página y con eso acabamos, y tendré que hacer otro vídeo de repaso de ampliación de la trigonometría básica con la trigonometría esférica, antes de ponernos con la navegación astronómica. Me gustaría decir también otra cosa. A ver, voy a dibujar a mano alzada ahora. Si esto es la circunferencia trigonométrica, y este es el ángulo alfa, este es el triángulo que se forma, ¿no? Fijaros en una cosa. Este ángulo de ahí, aquí he dibujado otro triángulo pequeñito, este ángulo, claro, si este es alfa, este es 90 menos alfa, ¿verdad? 90 menos alfa, porque este ángulo, por semejanza, bueno, son triángulos semejantes porque son isométricos, decimos. Es como si lo hubiésemos reflejado en un espejo, ¿no? Pero los triángulos tienen las mismas dimensiones, el de abajo y el de arriba. Entonces, fijaros que esto es el seno. Esto es el seno para el ángulo alfa. Y para el ángulo 90 menos alfa, esto es el coseno. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que el seno de 90 menos alfa es igual al coseno seguro de alfa. Y pasa lo mismo con el coseno. Este es el coseno para el ángulo alfa, pues corresponde al seno para el ángulo 90 menos alfa. Voy a poner esto aquí. El coseno de 90 menos alfa, pues ha de ser igual al seno de alfa. Estas son relaciones importantes porque las vamos a usar en la ampliación que voy a hacer de trigonometría para resolver triángulos esféricos. Y la tangente, que ya sabéis que se define como el seno partido por el coseno, es así se define, ¿no? Como el seno de 90 menos alfa es igual al coseno de alfa y el coseno de 90 menos alfa es igual al seno de alfa, pues claro, esto es lo mismo que 1 partido por el seno de alfa partido por el coseno de alfa. Es decir, 1 partido por la tangente de alfa. Pero 1 partido por la tangente de alfa hemos visto que se define como la cotangente de alfa. Es decir, la tangente de 90 menos alfa es la cotangente de alfa. Y esto viene de ahí, de que el seno de 90 menos alfa es el coseno de alfa. Y el coseno de 90 menos alfa es el seno de alfa. ¿Vale? Importantes estas tres
relaciones. Las usaremos en navegación astronómica. ¿Vale? Estas tres que es importantes. Digamos propiedades, ¿no? Las propiedades que son útiles para nosotros. Bueno, pues aquí termino y hasta el próximo vídeo, que será la ampliación de la trigonometría básica, de la trigonometría plana a la trigonometría esférica. Pero bueno, ahora que me doy cuenta, quería comentaros otra cosa. A ver, alguna página nueva. El vídeo va a ser un poquito largo, como me doy cuenta, pero merece la pena que lo haga ahora. Este es un triángulo general, vamos a llamarle ABC, y como es un triángulo general, ya no vale ahí el triángulo el teorema de Pitágoras, ¿vale? Este es A por el convenio de notación y esto es B. Es un triángulo general, entonces en los triángulos generales, no es rectángulo, no es un triángulo rectángulo. Entonces, como no es un triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras ya no vale. Esto ya no es cierto. El teorema de Pitágoras. Hay que extenderlo, digamos, de alguna manera, a unas fórmulas, a unas fórmulas o procedimientos que sí pueden usarse. Como no voy a justificarlos, eso se estudia en secundaria, pues voy a recordar los teoremas que se utilizan para resolver triángulos generales. Uno es el teorema del seno y otro es el teorema del coseno. Lo digo porque en trigonometría esférica hay unos teoremas que digamos que son la extensión de esos teoremas del seno y del coseno para triángulos planos. El teorema del seno dice que un lado A partido por el seno del ángulo enfrentado a él, seno de alfa, es lo mismo que el otro lado B partido por el seno de su ángulo enfrentado, de vértice enfrentado, y es igual al otro lado C partido por el seno del ángulo gamma. ¿Vale? O sea, gamma con C, beta con B, alfa con A. ¿Vale? También podemos escribirlo haciendo lo inverso. El seno de alfa partido por A es lo mismo que el seno de beta partido por B, y es lo mismo que el seno de gamma partido por C. B. Tanto una como la otra, pues es lo que llamamos teorema del seno. Estas dos cosas sirven para resolver triángulos generales. El teorema del coseno, ¿qué nos dice? Porque nos dice que el cuadrado de un lado A es igual vamos a escribir como si fuese el teorema de Pitágoras, b cuadrado más c cuadrado, pero tenemos que corregirlo esto, y se corrige restando el producto de b y c doblado, 2 veces b por c, por el coseno del ángulo alfa, que corresponde al lado A que hemos puesto a su cuadrado en el miembro de la izquierda. Es muy fácil de recordar. Alfa con A, ¿vale? B cuadrado, pues lo mismo. ¿Cuáles son los lados que faltan para escribir el teorema de Pitágoras? A cuadrado más c cuadrado. Pero esto no vale. Entonces hay que corregirlo con 2 veces el producto de los dos por el coseno del ángulo beta con b, ¿no? De beta. Y c cuadrado, pues falta el b y el a cuadrado más b cuadrado, menos 2 veces a por b por el coseno del ángulo gamma. Es muy fácil recordar estas fórmulas, que no me entretendré
a demostrar, justificar, porque bueno, pues esto se estudia en la secundaria, como digo, ¿eh? Pero son importantes porque, como digo, como ahora voy a hacer una exposición de la trigonometría esférica esencial para poder resolver el triángulo de altura, pues puede ser útil, ¿vale? Porque esas fórmulas se extienden a la trigonometría esférica de alguna manera, como vamos a ver. Pues hasta la próxima.